Sección 1. La cuestión de los orígenes. ¿Pueden los cristianos aceptar la evolución? La antigua pregunta sobre nuestros orígenes sigue encendiendo un debate apasionado, particularmente dentro de la comunidad cristiana. ¿Puede la teoría científica de la evolución coexistir con los principios de la fe cristiana? Este ensayo profundiza en esta compleja cuestión, explorando las perspectivas tanto de la ciencia como del cristianismo. Examinaremos el relato bíblico de la creación, la evidencia científica que apoya la evolución y las diversas formas en que los cristianos reconcilian su fe con la comprensión científica. Nuestro viaje nos llevará a reflexionar sobre el papel de la Biblia, la armonía entre la fe y la ciencia y la pregunta fundamental de nuestro lugar en el universo. Sección 2. Génesis. El fundamento de la creación en el pensamiento cristiano. El libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, sienta las bases para la comprensión cristiana de la creación. En sus primeros capítulos, se narra cómo Dios creó el universo, la tierra y todos los seres vivos. Génesis 1 describe la creación del mundo por Dios en 6 días, que culmina con la creación de la humanidad. Cada día de la creación es visto como un acto deliberado y significativo de Dios. Este relato, a menudo interpretado literalmente, enfatiza el poder de Dios y su soberanía sobre toda la creación. La narrativa subraya que todo lo que existe fue creado por la voluntad divina. La historia de la creación presenta a Dios como un creador con un propósito, que trae orden del caos y forma a la humanidad a su imagen. Este acto de creación no es solo físico, sino también espiritual y moral. Para muchos cristianos, el relato del Génesis proporciona un fundamento no negociable para su fe, dando forma a su comprensión de Dios, la humanidad y el mundo que les rodea. Este relato no solo explica el origen del mundo, sino también el propósito y destino de la humanidad según la visión cristiana. Sección 3. La revolución de Darwin. Revelando los mecanismos de la evolución. A mediados del siglo XIX, la teoría de la evolución por selección natural de Charles Darwin revolucionó nuestra comprensión del mundo natural. Darwin propuso que las especies evolucionan con el tiempo a través de un proceso de cambio gradual impulsado por la selección natural. Este proceso favorece a los individuos con rasgos que mejoran su supervivencia y reproducción, transmitiendo estos rasgos ventajosos a su descendencia. La teoría de Darwin, respaldada por un creciente cuerpo de evidencia, desafió la antigua creencia en la fijeza de las especies. Presentó un nuevo marco para comprender la diversidad de la vida en la Tierra, sugiriendo un ancestro común para todos los organismos vivos. Sección 4. El registro fósil. Un viaje a través de las capas del tiempo. Una de las líneas de evidencia más convincentes que apoyan la evolución se encuentra enterrada dentro de la corteza terrestre, el registro fósil. Este registro no solo nos cuenta la historia de la vida, sino que también nos muestra cómo ha cambiado y evolucionado a lo largo de millones de años. Los fósiles, los restos preservados de organismos antiguos, proporcionan un registro tangible de la historia de la vida en la Tierra. Cada fósil es una pieza del rompecabezas que nos ayuda a entender cómo eran los ecosistemas del pasado y cómo han cambiado con el tiempo. Revelan una progresión de formas de vida a lo largo de millones de años, desde organismos unicelulares simples hasta plantas y animales complejos. Esta progresión nos muestra la increíble diversidad de la vida y cómo ha evolucionado para adaptarse a diferentes ambientes y condiciones. El registro fósil demuestra un claro patrón de cambio a lo largo del tiempo, con especies extintas dando lugar a nuevas formas. Este patrón de cambio es una evidencia crucial para entender el proceso de la evolución y cómo las especies han surgido y desaparecido a lo largo de la historia. Los fósiles de transición, como el Archaeopteryx, que exhibe características tanto de reptiles como de aves, proporcionan evidencia convincente de vínculos evolutivos entre diferentes grupos de organismos. Estos fósiles de transición son esenciales para entender cómo se han desarrollado las características únicas de diferentes grupos de seres vivos a lo largo del tiempo. Sección 5. El tapiz genético. Desentrañando los hilos de la ascendencia común. Los avances en genética han proporcionado más evidencia convincente de la evolución, revelando la ascendencia compartida de todos los organismos vivos a nivel molecular. El ADN,
el modelo de la vida, lleva las instrucciones genéticas para construir y mantener un organismo. Las comparaciones de secuencias de ADN entre diferentes especies revelan sorprendentes similitudes, reflejando sus relaciones evolutivas. Cuanto más estrechamente relacionadas están dos especies, más similares son sus secuencias de ADN. Esta evidencia genética apoya firmemente la idea de un ancestro común para toda la vida en la Tierra, un concepto que sustenta la teoría de la evolución. Sección 6. Interpretaciones diversas. Navegando las perspectivas cristianas sobre la creación. La relación entre la fe cristiana y la teoría de la evolución dista mucho de ser monolítica. A lo largo de los siglos, los cristianos han debatido y reflexionado sobre cómo reconciliar su fe con los descubrimientos científicos. Los cristianos tienen un espectro de puntos de vista, que van desde interpretaciones literales del Génesis hasta aquellos que abrazan la evolución teísta. Este espectro refleja la diversidad de pensamiento dentro de la comunidad cristiana. Los creacionistas literales creen que el relato del Génesis describe un evento histórico de creación de 7 días, rechazando por completo la idea de la evolución. Para ellos, cada día de la creación es un día literal de 24 horas. Los creacionistas de la Tierra Antigua aceptan la evidencia científica de una Tierra antigua, pero sostienen que Dios intervino en puntos específicos de la historia para crear nuevas formas de vida. Ellos ven la mano de Dios en momentos clave de la historia geológica. Los evolucionistas teístas abrazan tanto el papel de Dios como creador como la explicación científica de la evolución, viendo la evolución como el proceso que Dios usó para producir la diversidad de la vida. Para ellos, no hay conflicto entre la ciencia y la fe, sino una armonía en la que Dios guía el proceso evolutivo. Sección 7. Cuando la ciencia y la fe convergen, buscando la armonía entre dos reinos. Para muchos cristianos, no hay un conflicto inherente entre la fe y la ciencia. Ven la ciencia como una herramienta para comprender el mundo natural, mientras que la fe proporciona significado y propósito a la vida. La ciencia explora el cómo de la creación, mientras que la fe lidia con el por qué. Esta perspectiva reconoce los roles distintos pero complementarios, tanto de la ciencia como de la religión. Reconoce las limitaciones de la ciencia para abordar las preguntas últimas sobre el significado y el propósito, al tiempo que afirma el valor de la investigación científica para comprender el mundo natural. Sección 8. El mensaje perdurable de la Biblia. Una fuente de verdad espiritual y guía. La Biblia, como texto sagrado del cristianismo, juega un papel central en la configuración de la fe y la práctica cristianas. Sirve como fuente de verdad espiritual, guía moral e inspiración para los creyentes. Sin embargo, es esencial reconocer que la Biblia no es un libro de texto científico. Su propósito principal no es proporcionar un relato literal de hechos científicos, sino revelar el carácter de Dios y su relación con la humanidad. Interpretar la Biblia a través de una lente científica puede llevar a malentendidos y malas interpretaciones de su mensaje previsto. Sección 9. Abrazando el misterio. Encontrando la paz en lo desconocido. La cuestión de nuestros orígenes sigue siendo un misterio perdurable que la ciencia y la religión continúan explorando. Si bien la ciencia proporciona evidencia convincente del proceso de evolución, no puede explicar completamente el origen último de la vida o del universo. La fe, por otro lado, ofrece un marco para comprender nuestro lugar en el cosmos y nuestra relación con un Dios creador. Abrazar el misterio, reconocer los límites de nuestra comprensión y abordar estas preguntas con humildad y una mente abierta puede fomentar un sentido de asombro y admiración por la belleza y complejidad del mundo que nos rodea. Sección 10. Una reflexión personal. ¿Cuál es su posición sobre la fe y la evolución? La intersección de la fe y la evolución presenta un viaje personal para cada individuo. Nos invita a lidiar con preguntas complejas, explorar diversas perspectivas y, en última instancia, llegar a nuestra propia comprensión. Al reflexionar sobre las ideas presentadas en este ensayo, considere dónde se encuentra en el espectro de creencias. ¿Cómo reconcilia su fe, si la tiene, con la comprensión científica de la evolución?
¿qué papel cree que juega la Biblia en la comprensión de nuestros orígenes? Estas son preguntas que merecen una consideración reflexiva y un diálogo abierto a medida que continuamos explorando los profundos misterios de la vida y el universo.